Aló, buenas noches. ¿Me confirman si se escucha el audio, por favor? Buenas noches, doctor. Sí, Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar la clase del día de hoy. El tema correspondiente al módulo de esófago es enfermedad por reflujo gastroesofágico. Primero hay que entender eh, a qué vamos a llamar enfermedad por reflujo gastroesofágico o ERGE, porque de forma fisiológica el cuerpo tiene un reflujo gastroesofágico que no necesariamente lleva al concepto ni a la categorización de enfermedad. Y es que en condiciones normales las personas podemos tener un reflujo asintomático del contenido del estómago, ya sea este aire o líquido, que generalmente se presenta durante horas de la noche o en periodos en, en inteligente alimentaria, en la que puede volver algo del contenido gástrico al esófago y este ser devuelto al estómago por el peristaltismo secundario, como veíamos ayer. Entonces, ¿a qué vamos a llamar enfermedad por reflujo gastroesofágico? La enfermedad va a ser esta mayor frecuencia y mayor tiempo de eventos de reflujo que se den en el paciente y que causen síntomas. Síntomas que desde luego van a alterar la calidad de vida y pueden llevar a debutar con riesgo de complicaciones. Entonces, hay que entender que es normal tener reflujo en ciertos momentos de la ingesta alimentaria o en la noche, pero se considera patológico o como enfermedad cuando ya tengamos síntomas molesten demasiado como para acudir a la consulta médica. Es una patología frecuente en realidad. Mm, Se dice que tiene más la población occidental que oriental. No es así que en América y en Europa hay una frecuencia mucho más alta que en Asia, por ejemplo. Y es que hasta la cuarta parte o la tercera parte de la población de América o Europa, que son el lado occidental, puede llegar a tener enfermedad por el flujo gastroesofágico. En circunstancias normales, en consideraciones fisiológicas, decimos que eh, pueden haber eventos de reflujo que no son muy frecuentes, no causan molestias y, como decíamos, se presenta sobre todo en periodos en los que estamos comiendo, durante la comida o algo después, mientras termine el aclaramiento esofágico, eh, que normalmente no debe durar más de 5 minutos. Entonces, ahí tenemos en consideración a ciertas sustancias que antes del reflujo fisiológico van a proteger la mucosa del esófago y algunas las vamos a ver. ¿Qué factores defensivos o de protección tenemos en el esófago para evitar que el contenido ácido de un reflujo fisiológico y patológico lo dañen? Primero hay una barrera antirreflujo. Luego está el aclaramiento esofágico, esa capacidad del esófago para vaciarse o vaciar su contenido y poder, bueno, quedar sin ningún contenido residual, de alimentario ni líquido. Y la barrera esofágica como tal, la cual está conformada por una parte premucosa, la mucosa o epitelio como tal y la parte postmucosa. La barrera antirreflujo en esta enfermedad del ERGE está principalmente en la unión gastroesofágica. ¿No? Unión que, como ayer veíamos, por consideraciones anatómicas, está conformada no solo por el esfínter esofágico inferior, que si bien es el más importante, no solo lo conforma este músculo liso a este nivel, sino también por los pilares del diafragma, que penetran desde luego por el hiato esofágico, como veíamos ayer en el recorrido anatómico, y por las características de sujeción que da el mismo ligamento freno-esofágico. Esa es la barrera antirreflujo normal. Entonces, se considera que una alteración en la presión, que pueda haber, la presión normal que puede haber a este nivel, puede alterar. ¿Cuál es la presión normal a este nivel? La presión basal normal va a ser entre 10 a 25 milímetros de mercurio. Y es que se entiende que va a haber reflujo cuando la presión intraabdominal o intragástrica supere esta presión.
normal, de 10 a 25 milímetros de mercurio. Ahora, ¿cuál es el segundo factor defensivo a nivel del esófago? Es el aclaramiento. El aclaramiento, como decíamos, es la capacidad de eliminar bueno, no solo eliminar, sino vaciar el contenido esofágico, ya sea de nuevo, cuando baja el bolo alimenticio de la faringe, sino también el refluido, cuando el esófago tiene esos episodios de reflujo. ¿No? El aclaramiento esofágico no debería durar más de 2 a 3 minutos y básicamente el mismo se da gracias a la musculatura propulsiva de la musculatura circular y longitudinal que hemos visto en el recuerdo anatómico para poder hacer que el esófago se vacíe. Y el último es factor defensivo, es la barrera esofágica, la cual está conformada por una parte premucosa, es decir, antes de las células epiteliales, lo que está en el lumen esofágico, que si bien se le da según algunas literaturas, esta es una parte de literatura antigua, siendo franco, la capacidad protectora de la barrera de moco, la barrera de bicarbonato, en la capa mucosa como tal, en realidad es muy buena. Es muy buena, tanto así que al ser una barrera innata, el cuerpo sabiamente la produce moco gracias a las prostaglandinas, secreta bicarbonato gracias a los otros componentes y queda una capa acuosa que evita que el contenido ácido vaya a dañar directamente a la parte mucosa. Luego está la parte mucosa como tal, el epitelio, el cual a nivel estructural tiene las mismas membranas celulares, las mismas membranas epiteliales de este epitelio plano, estratificado, no queratinizado, que veíamos en el recuerdo histológico, y las uniones intercelulares que unen este epitelio para evitar que el contenido ácido, así como también los microorganismos, penetren en la parte mucosa y en el tejido como tal. Luego también la parte funcional está la que se da a través del transporte epitelial, básicamente dada más que por el epitelio, por el factor propulsivo del músculo, que hemos visto circular y longitudinal, y la proliferación de una capa basal, ¿no? Que va regenerándose al ser un epitelio plano estratificado y tiene una capa basal muy adentro de la parte superficial de la mucosa. Entonces, la capacidad de regenerarse y diferenciarse de esta parte estratificada del epitelio le da cierto atributo protector y funcional de los ácidos que pueden llegar al esófago. Y la parte posmucosa está dada ya después del epitelio, en la que en la parte de la submucosa descubren los vasos sanguíneos y transportan y secretan bicarbonato, por ejemplo, ¿no? Más que algunos nutrientes, aquí el factor importante es el bicarbonato, el cual a manera de tampón inhibe ese pH ácido que viene del jugo gástrico y evita también la lesión epitelial. Y también hay un efecto de arrastre y dilución de los iones hidrógeno, ¿no? Si es que hubiera más iones hidrógeno en el lumen, habría más contenido ácido y un pH más ácido, valga la redundancia. En cambio, este arrastre que se da de los iones hidrógeno permite que estos vayan al flujo sanguíneo y se reduzca la cantidad de ácido que se haya estimulado ese nivel. Fisiopatológicamente, ¿qué pasa en el ERG? Hay un desbalance y por tanto una pérdida de los factores defensivos. Los factores defensivos en realidad pierden la pelea contra los factores agresores, ¿no? Estos factores agresores pueden ser muchas cosas. Para empezar, los que provengan del estómago van a ser los mismos protones hidrógeno y la misma pepsina. Ambos se producen en el estómago. Lo que refluye ahí, bueno, va a quemar el estómago. Los que vengan de más allá, las enzimas pancreáticas y la bilis. Hay pacientes que no solo tienen reflujo gastroesofágico, sino también tienen reflujo duodeno gastroesofágico. Y es que entendemos por anatomía que la bilis y los jugos pancreáticos se producen o se drenan a través de la ampolla de váter en la segunda porción del duodeno. Entonces hay pacientes, sobre todo muchos pacientes colecistectomizados, que tienen reflujo duodeno gastroesofágico, ¿no? Y esa bilis y esas enzimas pancreáticas, no olviden que
tienen también bicarbonato, ¿no? Porque el contenido ácido del estómago que iba a pasar al duodeno, así de ácido, iba a quemar seguramente en algún momento las células entéricas. Pero ¿por qué no pasa esto? Porque la bilis tiene bicarbonato. Entonces, este bicarbonato inhibe o hace manera de tampón del contenido ácido del estómago. Entonces, pregunta, ¿por qué si es que refluye la bilis o las enzimas pancreáticas con bicarbonato llegan al estómago, esto puede dañar el esófago? Ah, porque el esófago no solo se daña por lo ácido, sino también se puede dañar por lo alcalino, por el álcali de esta bilis con bicarbonato. Y ambos entran dentro del concepto de ERGE, reflujo gastroesofágico, o enfermedad por reflujo gastroesofágico. Bien, de los factores defensivos ya hemos hablado, barrera mucosa, factores de aclaramiento y la parte estructural. ¿Qué pasa? Hay tres factores que influyen de lo que en algún momento fisiológicamente era una relajación transitoria del esfínter esofágico inferior y un reflujo fisiológico. En algunos pacientes se puede presentar más que una relajación transitoria, hipotonía a nivel del esfínter esofágico inferior, lo que se traduce en disfunción de este mismo esfínter esofágico inferior, lo que le da la categoría de incompetencia de la barrera antirreflujo, y eso, sumado a factores anatómicos, como por ejemplo pacientes con una hernia hiatal, que lo vamos a ver más adelante, llega a tener un reflujo patológico. Algunos factores agresores, porque ya hemos hablado de factores defensivos, algunos factores agresivos vienen desde moléculas del mismo cuerpo, como el ácido, que se produce en el ácido clorhídrico, desde luego, que lesiona directamente las células epiteliales, ¿no? Al igual que la pepsina. Ambos, el ácido clorhídrico y la pepsina, dijimos, se producen en el estómago y también lesiona de forma directa la mucosa. ¿Cómo? La pepsina, no se olviden que es una enzima que degrada o empieza el proceso de degradación de las proteínas para que se vuelvan en aminoácidos y en la posterior degradación en el intestino se puedan absorber, ¿no? Entonces, esta pepsina puede tener actividad proteolítica sobre la misma mucosa del esófago. Estos son los más importantes y más representativos cuando hablamos de lesiones de la mucosa en el. Después están también la bilis, que como decimos tiene un efecto de daño no por ácido en realidad, ¿no? Sino por alcalino. Y también interviene en la difusión de los iones de hidrógeno, ya que evita que estos se reabsorban hacia la parte de los capilares sanguíneos y se queden en el lumen esofágico y también limiten, bueno, aumenten el daño a nivel del esófago. La tripsina de la misma manera. El ácido clorhídrico y la pepsina vienen del estómago. La bilis viene de, bueno, el hígado, que se almacenó en la vesícula, y después fue a la cuya de váter. La tripsina viene del páncreas, ¿no? Entonces así entendemos el concepto de que los jugos o la producción del estómago en la bilis en el páncreas puede dañar el esófago en el eje. La patogenia en realidad es multifactorial, como ya hemos visto. Básicamente se necesita que, como decíamos, haya una incompetencia del esfínter, que la presión basal del esfínter esofágico inferior esté por debajo de 10 milímetros de mercurio. Aquí en la literatura lo pone 8, pero el concepto correcto sería que si consideramos que lo normal es de 10 a 25, bueno, pues menor a 10 nos predisponga a alergia, ¿no? Pero en la realidad lo pone aquí como unos 8 para categorizar en lo que va a ser un esfínter hipotenso. Otro factor para la incompetencia del esfínter esofágico, aparte de la presión, va a ser la longitud. Habíamos dicho ayer, por anatomía, que el esfínter esofágico inferior mide entre 2 a 4 centímetros. Un esfínter esofágico inferior menor a 2 centímetros, un esfínter corto, también va a ser un factor de incompetencia de este mismo esfínter. Otro es una unión tóraco-abdominal inadecuada. Esto lo vamos a ver posteriormente en las imágenes de hernia hiatal, en la que el esfínter esofágico está más ascendido. Esa es una gráfica normal. El esfínter en la hernia, en el que el estómago propulsa dentro del esófago, está a este nivel, más arriba. ¿Qué condiciones favorecen el reflujo? Básicamente la presión intraabdominal, ¿no? El aumento de la presión intraabdominal ante las maniobras de Valsalva, sobre todo, ¿no? Y eso es más frecuente en personas o en pacientes que estén, por ejemplo, embarazadas, ¿no? En el que ya tienen un aumento en el contenido
no en el continente, en el contenido por el producto, y por tanto hay mayor presión intraabdominal. Lo mismo los pacientes que tienen obesidad. No olvidemos que los pacientes con obesidad aumentan la grasa visceral. Y este aumento de la grasa visceral aumenta el contenido, no el continente, en primera instancia, y aumenta también la presión intraabdominal. Los otros factores que favorezcan el reflujo, como habíamos dicho, es la alteración del aclaramiento por una actividad motora inadecuada del esófago, ya sea de la musculatura circular o longitudinal, o por algunas otras enfermedades, sobre todo estos pacientes que tienen lo que la cianorrea que es así, la producción de saliva, ¿no? Serostomía. Producen poca saliva, por tanto el alimento no desliza fácilmente a través de la mucosa del esófago y se puede quedar estancado. No hay alteraciones anatómicas como la hernia yatal que hemos mencionado. Esta es la hernia yatal. La hernia yatal es una patología en la que el estómago, o parte del fondo del estómago, protruye hacia el tórax a través del diafragma. Propulsa hacia el tórax y queda en una porción ascendida hacia el mismo. No es una protrusión a través del hiato esofágico de parte de su estructura a nivel del fondo gástrico y queda, por tanto, retenido a nivel del tórax. ¿Esto en qué se traduce? Se traduce en que si aquí estaba el esfínter esofágico inferior, en esta ocasión no va a estar a este nivel, sino está acá. ¿No? Recordemos que la barrera del reflujo exigía que esté el esfínter esofágico sobre la presión del pilar, de los pilares del diafragma sobre el ligamento freno-diafragmático. Pero si aquí solo queda el diafragma y el ligamento y aquí está el esfínter, bueno, se entiende que va a haber menos trabajo de presión acá y va a haber más posibilidades de reflujo. Esta es una visión endoscópica, como ayer veíamos. Esta es la línea Z, el cambio de epitelio del esófago al estómago. Esta es la línea Z, una de transición. Y después de esto empieza la mucosa del estómago, perdón. ¿No? Entonces aquí se ven los pliegues gástricos, como empiezan a ascender. Seguro que si aquí entramos y aspiramos el aire del estómago, estos pliegues protruirían más de forma ascendente hacia el esófago. Esta es una hernia yatal. Como se ve, lo mismo que decíamos. El estómago protruye al esófago, aquí está el diafragma, aquí queda el diafragma comprime aquí, el esfínter comprime aquí, se pega la barrera. ¿Qué pasa con esto? El contenido del estómago se queda muchas veces retenido acá en la parte herniada. Y el vaciamiento se retrasa, el vaciamiento del estómago, ¿no? El contenido se queda acá. Mucho más en pacientes con hernias gigantes, en el que esto está mucho más aumentado el tamaño. ¿Qué situaciones pueden aumentar el reflujo? Gracias a una disminución de la presión del esfínter, la comida rica en grasas. Las comidas grasas copiosas son de difícil digestión, se quedan mayor tiempo retenidas en el estómago y pueden aumentar, pueden disminuir la presión del esfínter esofágico inferior. También el tabaco. El tabaco, la nicotina, no solo inhibe la secreción de saliva, el paciente produce menos saliva, sino también disminuye de forma directa el esfínter esofágico inferior. El alcohol, lo mismo, a través de bloquear los canales de calcio, también se queda como antagonizado, bloqueado con el alcohol, y por tanto el esfínter esofágico inferior se contrae menos, se vuelve hipotenso. Lo mismo son otros alimentos, el café, el chocolate, está documentado la menta. Ahora, dentro de algunos, son atribuir los alimentos. A veces son algunas sustancias, hay una parte de medicamentos, unas sustancias propias del mismo cuerpo. ¿Qué cosas pueden aumentar? ¿Qué moléculas pueden aumentar la presión del esfínter esofágico inferior? La gastrina, motrina, sustancia P, polipéptido pancreático, prostaglandina 2, vasopresina, angiotensina 2. ¿Quiénes pueden disminuir la presión? La colecistocinina. ¿Qué es la colecistocinina? Es la enzima que se activa en el cuerpo para que la vesícula se contraiga. ¿Y cuándo se contrae la vesícula? Cuando manda bilis. ¿Y por qué manda bilis? Porque el paciente come algo grasoso. Y hemos dicho que la grasa de por sí disminuye la presión del esfínter esofágico inferior.
Otros, la secretina, el glucagón, otros elementos, la prostaglandina E, la dopamina para fisiológica, ¿no? Estos son por moléculas del cuerpo. Y aquí recién entramos a medicamentos. ¿Qué medicamentos aumentan la presión del esfínter esofágico inferior? La metoclopramida y la domperidona. Eso es algo muy importante, ¿no? A veces hay un concepto un poco sesgado de lo que es la metoclopramida, por ejemplo, o la domperidona. Y a veces lo primero que se nos ocurre cuando decimos estoy con náuseas es tomarte un antiemético. ¿Y qué me voy a tomar? Ah, metoclopramida. En realidad, el factor más importante de la metoclopramida, como la domperidona, no es actuar en el centro de las náuseas y los vómitos a nivel del bulbo, porque recuerden que el centro de las náuseas y vómitos está a nivel del bulbo, ¿no? Entonces, hay otros medicamentos, eh, ya más correctamente dichos, antieméticos como el ondansetron, los cuales sí inhiben el centro de las náuseas y los vómitos por antagonismo. Pero en realidad, la metoclopramida y la domperidona lo que hace es actuar sobre la musculatura gastrointestinal, sobre todo superior. ¿Y ese qué hace? Aumenta, como dice acá, el tono, la presión del esfínter esofágico inferior, aumenta el vaciado gástrico y relaja el píloro. Entonces así permite que el contenido del estómago se vaya de forma distal y no refluya hacia el esófago. Es un muy buen medicamento cuando hablamos de tratamiento de reflujo. Y algunas sustancias que disminuyen la presión son los anticolinérgicos, ¿no? Como la atropina y como algunos bloqueantes de los canales de calcio. Diazepam también puede ser importante, como se ve acá en pacientes sobre todo que lo utilizan para dormir. Pacientes con mucha ansiedad y demás, sobre todo de la tercera edad. Bien, aquí hay algunas situaciones, enfermedades, en otras palabras, que pueden aumentar el reflujo. Como quienes vamos a entender de forma general todas aquellas patologías, para el primer ejemplo, que aumenten la presión intraabdominal. ¿Cómo qué? Los pacientes con ascitis, que ya está rotando la gastroenterología, hemos tenido la oportunidad de abordar o darles algún caso de un paciente cirrótico. Este paciente cirrótico tenía lo que llamaba la atención, el abdomen distendido. Uno le descubría el abdomen y este abdomen distendido era a expensas de que era de líquido. Cuando hacíamos percusión y cuando hacíamos onda cítica, se notaba que era líquido. Y este líquido, desde luego que aumenta la presión intraabdominal. El ejercicio físico extenuante, sobre todo de músculos abdominales, no es malo hacer ejercicio, lo malo es excederse. Entonces, este exceso puede aumentar de forma abrupta la presión intraabdominal y hacer un reflujo no solo fisiológico, sino patológico para dar alergia. El embarazo, ya hemos dicho por el producto, la obesidad por aumento de la grasa visceral, la ropa muy ajustada, sí puede ser, sobre todo esto pasa más en damas, aunque no es muy marcado, digamos, el efecto, pero sí es que es sostenido, que si yo todo el día, toda la noche y el día siguiente, bueno, ahí sí, desde luego que va a aumentar la presión intraabdominal. Y desde luego la presencia de alguna masa intraabdominal. Otras patologías que pueden hacer otros efectos, más que aumento de la presión, sino falta de aclaramiento del esófago, son pacientes con esclerodermia, con presbiesófago. Presbiesófago es un esófago muy dilatado, muy tortuoso, que tiende a retener el contenido. Estas enfermedades motoras ahí inespecíficas. La hiposecreción basalival, como en el síndrome de Sjögren, o los otros medicamentos que secan las mucosas, también puede hacer que el bolo alimenticio se quede estancado en el esófago y disminuya el aclaramiento esofágico. La pérdida de las barreras antirreflujo, básicamente por alteraciones anatómicas, como la hernia hiatal. Y la incompetencia del esfínter por algunos medicamentos o alimentos o algunas sustancias como el alcohol, los anticolinérgicos y demás. Aquí está el uso de algunos medicamentos que reducen la presión del esfínter esofágico inferior, aparte de los que hemos mencionado, como por ejemplo los AINES, los agonistas beta-adrenérgicos, anticolinérgicos, bueno, sí se ha mencionado, bloqueantes de calcio, estrógenos, progesterona, antidepresivos. Disminuyen la presión del esfínter y favorecen el alergia. Otros que dañan la mucosa del esófago, sobre todo cuando se ingiere con poca agua para que, digamos que la tableta deslice hacia el estómago, son la aspirina y otros AINES como el diclofenaco, el ketorolaco, ketoprofeno, son como las sales de hierro también, el sulfato ferroso a veces que le damos al paciente, o la vitamina C,
Si no la ingerimos con buena cantidad de agua, se quedan en la mucosa del esófago y dañan la mucosa. Así también hay otros medicamentos. Ok, sí. Ok. Y bueno, otros medicamentos que alteran el ácido gástrico también son los AINE o bloqueantes de calcio, como está dicho. Manifestaciones clínicas. Bueno, sin mucha redundancia de los síntomas que ya todos entendemos, la pirosis o regurgitación ácida es el síntoma más marcado cuando hablamos de ERGE. Tiene casi la mayoría de todos los pacientes. El resto son, de hecho, más representativo, quizás está mencionar el dolor epigástrico, que viene junto con la pirosis. Algunos pacientes tienen náuseas y algunos, bueno, con síntomas del alma pueden tener sangrado digestivo, que lo vamos a ver posteriormente. Los síntomas no digestivos pueden ser esos que nos dan a entender los signos de alarma en los pacientes con ERGE, como que erosiones dentales. ¿Por qué? Porque el contenido ácido que refluye y se siente como una vinagrera, como una agrirura, que decía un taller, pueden erosionar la capa superficial de los dientes, la corona, y así hacer erosiones, no solo en las encías, en una gingivitis, sino también sobre los mismos dientes. Puede haber laringoespasmo. Hay pacientes con una vía aérea muy reactiva, en los que el reflujo les causa tos. También disfonía cuando se irritan las cuerdas vocales, ronquera de la misma manera, dolor o dinofagia, ¿no? La mucosa de la faringe puede dañarse por reflujo ácido y, bueno, también doler al paso de los alimentos. Y algunos pacientes pueden tener infección de las vías respiratorias superiores, ya sea una otitis media o una sinusitis. Curiosamente se manifiesta más que como un evento agudo, como un evento crónico. Entonces ahí hay que investigar si no hay ERGE de por medio. En cuanto a algunas manifestaciones atípicas del ERGE, bueno, pues sobre todo las manifestaciones respiratorias, hablan de un concepto que se llama reflujo y reflejo. O sea, el producto del reflujo se entiende que es tras el contacto directo de ese ácido con lo que fuera, digamos, no solo la faringe, sino la laringe. Y el producto reflejo que viene tras el estímulo el reflujo vagal a través del nervio vago, que hace una vasoconstricción. Es cuando hay un evento de reflujo. Y esto sobre todo provoca la tos, provoca algo de secreción, desencadena los eventos de asma en algunos pacientes y demás. Dentro de manifestaciones respiratorias pueden haber pulmonares, tos, bronquitis, pacientes que debuten con asma. El asma es más frecuente generalmente en pacientes pediátricos, pero si un paciente adulto empieza a tener eventos de asma de forma atípica, entonces hay que investigar si no tiene alergia. A nivel cardíaco también puede haber dolor precordial o torácico y otros pueden ser molestias al dormir, que no les deja conciliar el sueño. Esto rápida solo es para hablar de los porcentajes. Hay pacientes con ERGE que no hacen erosiones, son los mayores, 60%. Pero hay pacientes con ERGE que se hacen erosiones, se hacen una esofagitis erosiva, es el 40%. De estos, la mayoría, el 35%, no hace complicaciones graves de las erosiones, pero otro 5% sí debuta con complicaciones graves. Esta es una clasificación del ERGE en función a los síntomas que produce y primero de derecha a izquierda, izquierda a derecha. Vamos a ver que puede haber pacientes con un ERGE típico y sin ningún signo de alarma, que tienen un dolor, una pirosis ocasional y bueno, pues haciendo una buena anamnesis, vigilando, preguntando signos de alarma, podemos determinar que es un ERGE no erosivo. En cambio, hay pacientes con síntomas más agudos que pueden debutar con esofagitis por el reflujo. Estos son estos que sobre todo refieren importante ardor postprandial. O es pacientes que refieren que el contenido del bolo alimenticio tiende a retenerse y a refluir en alguna ocasión. Tal vez ellos tengan estenosis. Son esos pacientes que tienen, bueno, el esófago de Barré no da muchos síntomas, pero se acompaña igual generalmente de ardor o de una pseudo retención o disfagia al ingerir los alimentos. O pacientes que debuten ya con alguna complicación mayor de el reflujo, que evolucione no solo al esófago de Barré, sino a un tumor o adenocarcinoma de esófago de estómago.
Y dentro de los síntomas extraesofágicos hay pacientes que tienen algo más típico o esperable de un ERG, como es la tos, la laringitis, como decíamos, el asma que decíamos, erosiones dentales, y los menos frecuentes tienen faringitis, sinusitis, otitis y fibrosis pulmonar. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del ERG? Básicamente por la anamnesis. Los síntomas, el saber que tiene pirosis, que lo asociemos a ciertos factores predisponentes, como aumento de la presión intraabdominal, pérdida de la barrera antirreflujo en el esfínter esofágico inferior, pérdida de la capacidad de aclaramiento del esófago, nos dan ya la facultad de, por clínica, hacer una fuerte presunción de ERG. Lo más importante en el diagnóstico del paciente es sospechar y buscar las complicaciones. Más que el ERG de por sí es buscar si no está haciendo complicaciones. Uno de los estudios como gold estándar que está postulado es la pHimetría, el monitoreo ambulatorio del pH a nivel del esófago. Y se dice que dentro de las facultades del estudio puede ser uno de forma rápida, que dure 15 minutos, o uno de forma extendida, que es en realidad el que más se usa, por eso está en negrita, es el que más se debe hacer de forma estandarizada en 24 horas. Para esto ayer decíamos que el paciente muchas veces tiene que estar internado. Y bueno, pues fuera de esa limitante, el estudio va sin ninguna complicación. El paciente registra en una hoja todo lo que ingiere durante el día, las actividades que hace, y ahí se pueden ver los eventos de reflujo que pueda tener. ¿Qué datos de la pHimetría nos da la sugestión para hablar de ERG? Cuando el paciente en un registro, en bipedestación, registra un pH menor a 4 en el esófago en más del 10.5% del día. O con el paciente en decúbito dorsal, es decir, echado, registra un pH menor a 4 en más de un 6% de la actividad del día. Entonces, estos son datos a favor de la pHimetría que nos hablan de reflujo. Esta es la sonda de pHimetría. Como decíamos ayer, no pasa precisamente al estómago, se queda en el esófago y va registrando en sus sensores todos los valores de pH ácido, sobre todo menor a 4, que se detecten en el transcurso del procedimiento. ¿En quiénes se hace? En pacientes con síntomas de ERG y sobre todo en aquellos en los que la endoscopía no haya dado datos de erosiones, no haya dado datos de reflujo. También con pacientes a quienes se les quiera operar cuando el tratamiento no funciona, el tratamiento médico no funcione, a los que se les quiera proponer cirugía, bueno, pues se tiene que hacer un estudio adecuado de una pHimetría antes de la cirugía. Y pacientes que no responden al tratamiento médico. Desventaja, no nos muestra la mucosa, no podemos ver si hay una lesión, si lo hacemos sin endoscopía. Cuando se hace un tratamiento, bueno, no precisamente no se evalúa la efectividad del tratamiento. Y nos sirve cuando el reflujo es biliar, ¿no? Cuando es alcalino. Otras pruebas, eso solo como comentario, nos vamos a desarrollar. Una prueba de perfusión ácida, Bernstein es su nombre, la cual consiste en hacer una infusión de ácido clorhídrico, 0,1, o de solución fisiológica en el esófago a través de una sonda. Como se ve en la imagen, se pone la sonda en el esófago, se puede poner solución salina en la solución de ácido clorhídrico y esperar que el paciente nos diga si le duele o no le duele. Si le duele, el paciente tiene reflujo, seguramente tiene una erosión ahí. Otro método es la gammagrafía, que como ya decíamos puede mostrarnos el aclaramiento del esófago y también datos de que si hay pH ácido. Otro es la manometría, que a través de una sonda puede medir la presión a nivel del esfínter esofágico, del cuerpo y del esfínter esofágico inferior y ver si hay hipotensión en alguno de los músculos para pensar que hay reflujo. Y otro es la serie esófago-gastroduodenal. ¿Qué es eso? Es un estudio contrastado en el cual le damos de ingerir al paciente contraste para ver si éste se vacía adecuadamente del esófago, se vacía adecuadamente del estómago y llega adecuadamente al duodeno. Por eso se llama serie esófago-gastroduodenal. Pero se dice que solo es útil en complicaciones, en pacientes que tienen hernia. ¿Por qué? Porque la facultad mayor de esto no solo es ver el vaciado, sino es ver la anatomía, la silueta de los órganos. Y como ven acá, esta es una silueta de un paciente con una hernia hiatal. Aquí viene el diafragma, aquí está la parte del estómago protruido hacia el tórax, y aquí recién está el esfínter esofágico inferior. Este es un paciente con una hernia hiatal. La endoscopía, ¿en qué casos es útil? Cuando el paciente tiene una
Síntomas de alergia generalmente de larga data. Pacientes vienen a la consulta de forma inmediata, la mayoría ya tiene esto desde muchos años atrás. La facultad de la endoscopia es que nos permite ver la mucosa y bueno, puedes ver si es que no hay alguna complicación o lesión mayor, que si no tendríamos que tomar en cuenta para sí o sí indicar una endoscopia, ¿no? Porque una cosa es que estemos en un primer nivel de atención y no tengamos la capacidad de solicitarla, desde luego para una revaloración. Otra cosa es que estemos en un segundo o tercer nivel en el cual sí lo podamos hacer. O si estamos en un primer nivel, saber identificar qué paciente hay que referirlo para que sí o sí se haga una endoscopia o seguimiento por un especialista. Los pacientes que tienen disfagia. La dificultad para deglutir no es normal. Hay que hacer endoscopia. Pacientes que debuten con hemorragia digestiva, que requieran melenas, que requieran hematemesis. Pacientes que tengan dolor torácico intermitente, sobre todo postprandial. Eso no es normal, es un signo de alarma. Tal vez hay algún tumor allí. Pacientes con pérdida de peso, que se asocian a los demás síntomas. La endoscopia no debe usarse de forma rutinaria, como dice, pero sí hay que escoger los pacientes que lo requieran. Y si es que hacemos una biopsia de un paciente con alergia, más que todo vemos síntomas, bueno, signos inflamatorios, más que algún signo específico. Hay dos sistemas de clasificación cuando vemos que la endoscopia nos muestra daños mayores. Daños mayores en relación a erosiones o una esofagitis erosiva. Dos de estos son la clasificación de Savary-Miller y el otro es la clasificación de Los Ángeles. De estos, el que más interesaría que se recuerden es la clasificación de Los Ángeles. Savary-Miller vamos a ver de forma rápida. Hay 5 categorías, 5 tipos, en la cual la primera son erosiones únicas o múltiples, que generalmente no están en más que un pliegue o más que un cordón esofágico, ¿no? Son erosiones acá o acá. En cambio, el tipo 2 son múltiples erosiones, afecta más de un pliegue, pueden estar acá, 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 aquí también, y bueno, afecta varios pliegues. El tipo 3 son erosiones circunferenciales. Como ven acá, las erosiones ya van involucrando de forma circunferencial el esófago. El grado 4 son lesiones mayores que muchas veces o provocan úlceras o provocan estenosis del esófago. Y el tipo 5 es el esófago de Barrett como tal. Como ayer veíamos, es una prolongación de mucosa de aspecto digitiforme, como la huella digital del dedo, que se ve por encima de la línea Z. Esa es la que más quisiera que se acuerde, la clasificación de los ángeles, y la que más usamos durante la en realidad. Hay 4 grados, A, B, C, D, en la que podemos ver la extensión de las erosiones de la mucosa. Cuando el reflujo ácido es tal, llega a ser erosiones en la mucosa. Y esta pueden ser erosiones menos de 5 milímetros, el grado A, más de 5 milímetros, el grado B, pero en el grado B no confluyen las erosiones. Sí son más de 5 milímetros, pero no llega a unirse. Más de 5 milímetros, pero menos del 75% de la circunferencia, en el grado C, y más de 5 milímetros y más del 75% de la circunferencia en el grado D. Imágenes hablan más que mil palabras. Esa es una erosión que mide aproximadamente 3-4 milímetros. Es una erosión aislada. Ese es un grado A. Es una esfagitis erosiva grado A. Ese es un grado B. Hay una erosión, como ven acá, que es más de 5 milímetros. 5 milímetros debe ser desde acá hasta acá, aproximadamente. Entonces, esto está llegando hasta como 7, quizá 8 centímetros, bueno, milímetros. Entonces, es una erosión mayor a 5 milímetros, que no confluye ni una con otra. Es un grado B. Esta es una erosión que es más de 5 milímetros, confluye con otras. Bueno, aquí está esta, aquí no es esta, y ocupa menos del 75% de la circunferencia, menos de 2/3 partes. ¿No? Y esta es una que cumple todo. Erosiones más de 5 milímetros que confluyen entre sí y ocupan más del 75% de la circunferencia. Aquí ya tiene una estenosis esofágica. Aquí está una área extendida de la erosión y aquí otra. Este es un grado B. Eso es muy importante que se acuerden. Diagnósticos diferenciales, bueno, esofagitis eosinofílica, acalasia, vamos a hablar en otro tema, úlcera péptica, pacientes que tengan gastritis agudas o úlceras pueden aparentar alergia o pueden tener concomitantemente alergia. Puede haber dispepsia o molestias por medicamentos, por uso de medicamentos o pacientes con tumores.
Diagnóstico diferencial dentro de los síntomas respiratorios, bronquitis, el propio asma y cardiovasculares, el mismo infarto es el que más nos tiene que alertar. Tratamiento. Los objetivos básicamente es eliminar los síntomas. El paciente o toda persona no debería decir, como le dice, es una enfermedad curable, ¿no? Entonces no tiene que tener síntomas. Curar la esofagitis si es que se presenta. Si el paciente tiene marcada pirosis, eh, hay que hacer endoscopía y ver si es que, según la clasificación de Los Ángeles, tiene algún grado de esofagitis, A, B, C o D, y curarla. Y también hay que manejar y prevenir, sobre todo prevenir las complicaciones. Son objetivos de tratar alergia. Tres pilares para el tratamiento: medidas higiénico-dietéticas, fármacos y cirugía. En cuanto a dieta, ¿qué se tienen que hacer? Evitar, por eso está conociendo menos, las grasas, los tomates, los cítricos, bebidas carbonatadas, es decir, no vamos a hablar de marcas, pero ya saben cuáles son las bebidas cola, el chocolate. En pacientes que particularmente tengan esofagitis, de la misma manera, por razones lógicas, cítricos, evitar ácidos, evitar tomates, evitar refrescos que produzcan dolor, es decir, refrescos muy calientes o muy fríos. Evitar comidas copiosas, muy condimentadas, evitar el consumo de alcohol. Todo eso hay que quitar de la dieta. ¿Qué se recomienda en cuanto a la dieta? Realizar eh, más que 3 comidas al día, de lo que tenemos por desayuno, almuerzo y cena. Distribuirlas o espaciarlas entre 5 a 6. Quizá entre 5, es decir, tener desayuno, almuerzo y cena, tener la media mañana y tener la media tarde. Masticar bien los alimentos, dedicarle, bueno, pues un buen tiempo a la ingesta de un alimento, no hay que comer tan rápido, a nivel de 20 a 45 minutos, tiene que ser un tiempo prudente. Y en caso de esfajitis, bueno, pues hasta curar y controlar la esfajitis, controlar las molestias, primero darle líquidos, no darle sólidos. Otras medidas en cuanto a postura del paciente, sobre todo para dormir. Ya hemos hablado de la dieta. Para dormir, ¿qué tiene que hacer el paciente con alergia? Echarse del lado izquierdo. No olviden que anatómicamente el estómago tiene el fondo, cuerpo, tiene una curvatura mayor y una curvatura menor. Entonces, cuando el paciente se echa del lado izquierdo, el contenido ácido que se produce en la noche se queda en la curvatura mayor y evitar ser refluida o refluir hacia el esófago. Hay que elevar la cabecera de la cama. ¿Cuánto? Unos 20 centímetros aproximadamente. Muchas veces los pacientes no entienden cómo es que tienen que elevar la cabecera y es que muchas veces no sabemos explicar. ¿Cómo es que se hace? Más que con almohadas, que también se pueden, lo que se puede hacer es elevar las patas de la cama. Las patas que están hacia el lado de la cabecera, con unos 2 ladrillos, así decimos, los pacientes en la consulta, para hacer que duerman como, a ver, en posición de técnica quirúrgica, en posición de Antitrendelenburg. Y evitar acostarse inmediatamente después de la ingesta alimentaria. Ese es un error muy común en muchas personas, jóvenes y adultos. Muchos comemos y nos echamos de ese rato. No, hay que evitar esto. ¿Cuánto tiempo entonces es prudente estar sentado o haciendo alguna actividad? Por lo menos 2 horas. 2 a 3 horas por lo menos uno tiene que estar sin echarse después de comer para evitar el reflujo. Otras medidas, no estresarse, para nada. Actividad física. Evitar ropa ajustada, ya hemos dicho. Reducir de peso, bajar de peso. La obesidad no es buena. El bajar y controlar el peso es una medida muy eh, provechosa en realidad. O sea, ayuda bastante en el RG. El solo bajar de peso en algunos pacientes, ni siquiera con un estricto control de la dieta. Entonces, el bajar de peso es algo que tener muy en cuenta al momento de proponer un tratamiento para alergia. Y evitar algunos elementos como el tabaco. A ver, ya hemos dicho por qué. Porque disminuye la secreción de saliva y disminuye el tono del esfínter esofágico inferior. En resumen, ¿qué hay que hacer en alergia? Masticar bien la comida, darle un tiempo, digamos, de triturado de los alimentos entre 20 segundos. Hemos dicho comer más o menos unos 20 minutos, 45 minutos. Intentar tener una vida tranquila, no estresarse. Todo el estrés aumenta la secreción ácida en el estómago. Tener una dieta equilibrada, no excederse con comidas copiosas, muy condimentadas, muy grasas, con bebidas alcohólicas, con cigarrillo, con gaseosas. Dormir con la cabecera elevada, por lo menos unos 20 centímetros. Realizar ejercicio de vez en cuando, tener un peso adecuado para la estatura y evitar el uso de la ropa ajustada. En cuanto a medicamentos,
Se postulan los antagonistas H2, como la ranitidina, por ejemplo. Son muy efectivos teóricamente, pero no son los de primera línea. Los de primera línea son los IPPs, los inhibidores de la bomba de protones. Entre estos el omeprazol, esomeprazol, lansoprazol y demás. Tienen una muy buena capacidad de suprimir el ácido del estómago, por lo tanto también el ácido del esófago recluido, y son de primera línea en el tratamiento de las esofagitis. Otros medicamentos, los procinéticos, ya hemos hablado, la metoclopramida, la domperidona, la cisaprida, son procinéticos del tubo digestivo superior. Son muy buenos para mejorar el aclaramiento esofágico, para mejorar la peristalsis, el vaciamiento gástrico y aumentar la presión del esfínter esofágico inferior. Y otros medicamentos muy buenos, de entre los muy buenos está el sucralfato, los protectores de la mucosa. El sucralfato es un medicamento plus en realidad, sobre todo en pacientes con esofagitis, en los que no solo hace cierta protección porque crea una película de mucosa adicional al moco que ya produce el cuerpo, sino también ayuda a cicatrizar las lesiones que tenga el paciente. Este es un tratamiento ideal en un paciente con ERGE y particularmente con esofagitis. El paciente con ERGE puede ser muy bien medicado, aparte del cambio del estilo de vida, con IBPs y con procinéticos. Y hay que buscarle una buena dosis de estos dos medicamentos, o de estos grupos de medicamentos, porque si nosotros nos vamos a recordar los tiempos de vida media, por ejemplo, de los IBPs, la mayoría de los IBPs, desde el omeprazol hasta el dexlansoprazol, tienen una vida media entre 11.2 horas el omeprazol y 14 horas el dexlansoprazol, que son uno de los mejores. Entonces, si al paciente le damos un IBP solo una vez al día, solo le estamos cuidando de la secreción ácida por 11.2 horas a 14 horas al día. Ese es un error muy común en medicina general, algunas especialidades, la verdad, en el cual dan una dosis infraterapéutica ante un tratamiento como la gastritis, la esofagitis y el reflujo. La dosis de los IBPs tiene que ser, perdón, la frecuencia, porque la dosis puede ser 20 miligramos, por ejemplo, de omeprazol o 40 miligramos de omeprazol, pero la frecuencia tiene que ser cada 12 horas. Entonces, lo correcto es decir, un IBP cada 12 horas. Procinético, las dosis habituales que sabemos de la metoclopramida o domperidona, 10 miligramos, en la frecuencia de cada 8 horas. ¿Por qué cada 8 horas? Por lo mismo, en farmacología nos enseñaba muy bien farmacocinética, farmacodinámica, tiempo de vida media. Es gracias a esto que se da la frecuencia de los medicamentos, porque la metoclopramida solo tiene un tiempo de vida media igual a de hasta 8 horas. Y después de 8 horas se pierde el efecto de la metoclopramida, del procinético. Entonces hay que darle cada 8 horas. Y curiosamente se puede ajustar justo con el uso de, perdón, el consumo de los alimentos. Entonces, lo recomendable es dar un IBP cada 12 horas y un procinético cada 8 horas. Ambos 30 minutos antes de comer, ya sea esta comida, su desayuno, su almuerzo o su cena. El tiempo en el que empiezan a hacer efecto después de ser absorbidos, el omeprazol como IBP y la metoclopramida como procinético es 30 minutos. Es por eso que esta es una recomendación muy importante que hace mucho en la clínica de los pacientes, es decir, es que se ingieran estos dos medicamentos media hora antes de comer. Ayuda harto. Cuando el paciente tenga esofagitis, le damos un protector gástrico. ¿Cuál? Sucralfato. Ya sea que tenga esofagitis A, B, C o D. El tratamiento quirúrgico, casi para finalizar, básicamente busca restituir la función del esfínter esfágico inferior, esa función contráctil de barrera antirreflujo. Lo que se trata es hacer un procedimiento en el cual se baje el esófago unos 5 centímetros a la parte abdominal y se haga como un remangado de la parte muscular en la que devuelva la presión a ese nivel. El tratamiento quirúrgico no es muy realizado en realidad, se realiza más o menos por ciento de los pacientes y se dice que es indicativo, es sin indicación, no en cualquier paciente, sino en el que haya fracaso del tratamiento médico, que como han visto eh, no consiste en muchos medicamentos, ni en altas dosis, ni en cosas que no se pueden corregir.
la aparición de complicaciones cuando a veces el paciente tiene una estenosis, por ejemplo, esofágica, bueno, puede ser indicación de una cirugía. Cuando el costo del tratamiento es elevado, ¿esto en quién? En pacientes jóvenes, sobre todo. Una cosa es hablar de un paciente de unos 65, 70 años que tenga reflujo y medicarlo, y bueno, pues hacerle sostenible la medicación en el tiempo. Y otra cosa es hablar de reflujo en pacientes de 40 años, de 35 años, que también hay, en los que, bueno, pues no va a poder comprar toda su vida, todos los medicamentos y tabletas todo de por vida, ¿no? Ahí sí se puede proponer una cirugía para tener un tratamiento casi definitivo. Y también, bueno, otras consideraciones como síntomas digestivos marcados, síntomas respiratorios sobre todo. Contraindicaciones en pacientes muy mayores. El riesgo de una cirugía ya es de por sí una contraindicación relativa. Enfermedades que eleven el riesgo quirúrgico, como pacientes con comorbilidades, diabetes, hipertensión, patologías autoinmunes, colágenopatía y otras cosas. Cuando el esófago tenga una poca capacidad de peristalsis y de aclaramiento, sí, en algunos trastornos motores esofágicos, la cirugía no tiene mucho beneficio porque si el esófago es el que no se vacía, le vamos a provocar dos problemas al aumentar el tono del esfínter. Y trastornos funcionales. Complicaciones de una cirugía, las que sabemos, ¿no? Sean abiertas o laparoscópicas, esto lo van a ver más en la parte de cirugía y de tratamiento de la hernia por vía quirúrgica. Ahí están algunas técnicas, solo para mencionar las técnicas, la frondoplicatura de Nice, que es un remangado prácticamente del fondo gástrico hacia la curvatura menor del estómago para aumentar el tono del esfínter. Se puede hacer también una gastropexia posterior con técnica de Hill, o duplicatura parcial, y otros tipos de tratamientos. El tratamiento endoscópico. El tratamiento endoscópico básicamente es un tratamiento novedoso y poco realizado en Bolivia, pero en La Paz sí se hace en algunos casos esporádicos y se está evaluando actualmente la respuesta. Pero afuera se está postulando más, y es que según las experiencias del exterior, hay muy buenos beneficios en un tratamiento endoscópico del ERGE. ¿En qué conviene hacer una endoscopía que una cirugía? Desde luego, un menor riesgo de complicaciones, menor estancia de internación. En algunos casos incluso se hace de forma ambulatoria. La endoscopía puede hacer diferentes cosas a través de un tipo diferente de endoscopio, hacer una sutura, una aplicadura a nivel del hiato esofágico para aumentar el tono del esfínter. Aquí es otra forma de hacer aplicadura. Metemos el endoscopio, chupa prácticamente la mucosa y la parte muscular del tejido y allí atraviesa los hilos de sutura para aumentar el tono del esfínter y cerrar el lumen a nivel de la unión esófago-gástrica. Este tipo de procedimientos habrá aquellos en los que a veces se puede o quemar o poner bandas de ligas que retraigan el tejido a este nivel. Y al retraer el tejido, el proceso cicatricial aumenta también el tono del músculo acá. Es como si hiciéramos fisioterapia muscular a nivel de la unión gastroesofágica. Y solo porque esto se va a ver en los siguientes temas, complicaciones del reflujo. El reflujo puede tener síntomas leves, como es la mayoría de los pacientes que hemos dicho. Estos síntomas leves y que pocos pacientes refieren nos tienen que hacer más que solo tratar un eje, buscar y prevenir las complicaciones. ¿Qué complicaciones pueden haber? Los pacientes por reflujo pueden formar úlceras en el esófago y esas úlceras en algún momento pueden sangrar. Una úlcera es una solución de continuidad que penetra el tejido, penetra en la mucosa y llega a capas más profundas como la submucosa, en la que si se encuentra con una arteria, esta va a sangrar. El paciente va a tener hemorragia digestiva. Digamos que el paciente ha hecho úlcera. Ok, hace úlcera pero no sangra. Esta úlcera en el proceso cicatricial, en el que el cuerpo quiera reparar el tejido, va a tender a hacer un proceso fibrótico a ese nivel, que va a tender a estenosar. Esto se llama estenosis péptica de esófago. No péptica porque la causa era el reflujo ácido. Porque también la estenosis tumoral es una estenosis péptica. Otro, el reflujo sostenido puede hacer cambios en el tejido, en la mucosa, en la zona de transición, y eso que se conoce como esófago de Barrett. Y también ese esófago de Barrett en algún momento puede evolucionar a formar tumores, a formar cáncer. Entonces, esas son algunas de las complicaciones del reflujo gastroesofágico que vamos a abordar en las siguientes sesiones de forma más detallada, específica, y, pero es importante mencionarlas ya ahora dentro del tema.
Si no hay alguna pregunta, alguna consulta. Muy bien. Entonces, daríamos por concluir la sesión. No olviden las cosas importantes en las que hemos hecho énfasis, porque esas cosas, no solo por un examen, ¿no? En la experiencia, sino esas cosas son las que, con las que nos chocamos cuando vemos a un paciente. Es que a veces pensamos que tratar alergia a veces tiene que tener cirugía para curar definitivamente, pero no. Tanto la alergia como la gastritis y otras enfermedades gastrointestinales pueden tener muy buen manejo médico en medicina general, más que en gastroenterología en realidad, siempre y cuando seamos muy puntuales con la dosis de medicamentos y la prescripción adecuada. Y sobre todo cambios del estilo de vida. Muy bien, eso sería todo por esta sesión. Muy buenas noches a todos.